No creo que haya sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces. Buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras. Hoy queremos recordar la importancia que tiene el arte en las transformaciones sociales, en las luchas de la patria grande. En el 2019 la juventud y el pueblo chileno, la verdad que nos dio un gran ejemplo que retocó todo Latinoamérica, al poder salir a un pueblo bien convencido de que salir afuera. Y en octubre de ese año y en los años venideros, el arte fue la herramienta que mejor visibilizó el sentir de los pueblos en las calles. ¿Cómo olvidar las imágenes de la gente cantando a una sola voz en las calles y recordando a Víctor Jara? Nano, con su libro Décimas del Estallido, nos trae recuerdos de esas luchas que son nuestras y de la patria grande. Por eso, como concejala integrante de este honorable Consejo Deliberante, María Alba, migrante para todos ustedes, de Perú, soy peruana, le doy gracias a este Consejo Deliberante, a nuestro presidente Hugo Macícari, por haberme permitido traer este proyecto y recibir a Nano acá en nuestra ciudad de Avellaneda. Ahora les voy a dar la bienvenida a este espacio, la biblioteca que se llama Azucena Villaflor. Azucena Villaflor, como muchos ya sabrán, Azucena fue una luchadora incansable, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, vecina de esta ciudad de Avellaneda. Ella luchó porque fue secuestrada también, fue secuestrado su hijo en el tiempo de la dictadura, cuando luchaba por la desaparición de Néstor, su hijo, y por el resto de los compañeros detenidos y desaparecidos que ya sabemos la historia. Agradecemos la presencia de todos los vecinos y compañeros aquí presentes, y especialmente al presidente del cuerpo, el compañero Hugo Arrueco, quien no está presente hoy porque fue padre, así que está gozando de su paternidad. Bueno, le damos el espacio para que nuestro artista nos diga unas palabras. Bueno, muchísimas gracias María, gracias a todos por recibirme, por invitarme, por permitirme también venir a compartir un poquitito de lo que significa este libro, que en realidad va mucho más allá de las palabras que él contiene, ¿no? Porque es el relato de unos días que sacudieron nuestra realidad, que cambiaron nuestra vida para siempre, y es el relato de un proceso que comienza en el periodo que comprende el libro, pero es un proceso que sigue llevándose a cabo, que nos tiene metidos en una transformación profunda de la realidad de nuestro país, que hoy día nos tiene más encima a poquitos días de recién haber asumido un nuevo gobierno, nos tiene también tan solo a un par de meses del plebiscito, esperemos, de la aprobación de la nueva Constitución en Chile. Entonces me parece que es un momento muy importante, tanto para nosotros como para la gente de este lado. Me alegro mucho también que tú vengas de Trujillo, yo ya te decía que tengo un vínculo personal muy fuerte con esa ciudad. Creo que es un momento importante para que podamos juntarnos a conversar. Esa es mi intención. Más que nada, yo supongo leeré, les contaré un poco el proceso, pero por sobre todo para que podamos dialogar, porque las cosas que están pasando son tan de base que si es que no tomamos conciencia colectiva de lo que estamos viviendo, tenemos el riesgo también de tropezar, ¿no? Sin duda que habrá muchas opiniones, ¿no?, respecto a lo que ocurre en Chile en particular en este momento, y bienvenidas sean, y ojalá que esto, más que una exposición unidireccional, se transforme lo antes posible, ¿no?, en una conversación recíproca. Bueno, ahora le damos la palabra a Marina. Sí, gracias Alba, gracias Nano. Bueno, justamente para arrancar con este diálogo al que hace mención el compañero, yo tuve la suerte de ver el libro de Nano completito, y cuando lo leí me acordé de unos versos de Carlos Parra, que es hermano de Violeta, que tiene un poema que se llama Manifiesto, y en parte de ese poema dice: el poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Y yo creo que Nano Ester hace eso, es un hombre como todos,
que si construyeron muros en Chile fue para derribarlos o para renombrar, ¿no? Como pasó con las plazas, con tomar el espacio público, con renombrar ese espacio público, con tirar las estatuas de los dictadores y poner o resignificarlo con personas de pueblos originarios que habían sido importantes para Chile. Entonces me parece que lo más interesante de la obra de Nano es que es un hombre como todos que construye puertas y ventanas, no es algo menor, ¿no? Construir una ventana o una puerta es construir un más allá. De hecho la obra termina con un final abierto en ese día en que hubiera sido el plebiscito en Chile el 26 de abril y comienza el 18 de octubre, ¿no? Para nosotros que vivimos en Avellaneda y somos argentinos, le cuento a Nano por si no sabe, el 17 de octubre en este país es muy importante, también una movilización popular de grandes masas, porque el partido para mí más importante de nuestro país, que es el peronismo, estaba proscripto, no se lo podía votar, y las masas populares se movilizaron, así que octubre se ve que es un mes propicio para la efervescencia popular. Entonces yo quería hacer algunas preguntitas breves para Nano y después sí abrir el diálogo con todos, todas nosotros, ¿no? Este libro comienza porque los estudiantes secundarios de Chile se rebelan y toman el metro por un aumento de 30 pesos en el valor de eso, y eso conlleva una revolución popular sin precedentes. Vos empezaste a escribir décimas espinelas, que es un género como una rima fija de octosílabos, que también en la Argentina se usa mucho la forma octosilábica, son 8 sílabas por verso. Y quería preguntarte, ¿por qué este libro está dedicado inicialmente a los estudiantes secundarios? Bueno, porque como en tantas ocasiones en la historia de nuestro país, los grandes movimientos sociales han partido, ¿no?, desde el ímpetu, la garra y la pertinente desobediencia, diría yo, de los estudiantes, ¿no? Esta vez los estudiantes secundarios. En Chile venimos ya hace ¿cuánto van a ser? Más de 15 años, metidos en una sucesión de revueltas estudiantiles muy importantes. La primera ya en el 2006, la llamada Revolución de los Pingüinos, con los secundarios de ese entonces, que luego crecimos, incluyo en esa generación, y en el año 2010 fue el apogeo del movimiento estudiantil, en que destacaron algunos liderazgos muy importantes. Recordarán quizá ustedes el nombre de Camila Vallejo, y quien la sucedió en la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es Gabriel Boric, ¿no? Ni más ni menos que nuestro presidente hoy día, que hace tan solo 10 años, 2012 todavía, hace 10 años, era presidente de la Federación de Estudiantes. Una cuestión impresionante que sucedió es que ellos dos fueron junto también con Giorgio Jackson y Carlos Cariola, ambos hoy día también muy importantes actores y activistas, fueron al Palacio de la Moneda a reunirse con el presidente Piñera, y Piñera no los recibió, no les abrieron la puerta, se tuvieron que quedar en la calle esperando. ¿Quién hubiera dicho que 10 días después iba a tener que Piñera pasarle la llave del Palacio a Gabriel? Fue un momento, un pequeño triunfo para la esperanza y para la juventud. Y bueno, y volvió a suceder, como tú bien decías, en el 2019, cuando ante un alza, podrían decir algunos marginal, de 30 pesos, que son un par de centavos de dólar, ¿no?, del precio del transporte público, los estudiantes se manifestaron, y esto es muy interesante porque se manifestaron en solidaridad, porque el precio del pasaje de los estudiantes no se había alterado, ¿no? Se había alterado el precio regular, digamos, no el pase estudiantil, pero fueron ellos quienes tomaron la posta y quienes comenzaron a decir basta, ¿no? Basta, suficiente, el nivel de abuso, el nivel de indignidad, el nivel de prepotencia con el cual se venía tratando al pueblo de Chile por parte del gobierno, en este caso de Piñera, pero también por un ciclo político entero que cada vez estaba más lejos de la realidad de la gente del país, y comenzaron entonces a manifestarse en un principio con pancartas, con consignas, al correr de los días, con evasiones masivas, es decir, sin pagar el transporte, saltándose, y ya de manera cada vez más exacerbada, en parte también en respuesta a la represión policial, que fue muy tremenda, directamente con destrucción de algunas de las infraestructuras de ellos. Entonces llega este día crucial, el 18 de octubre,
en que claramente el termómetro social estaba en un lugar sin precedente, al menos desde la vuelta a la democracia, en que la ciudad está estallando, en que el grado de disrupción del sistema de transporte público fue tal. Yo recuerdo perfectamente, me estaba movilizando de un punto a otro de la ciudad y veo en una de las estaciones principales del metro, en rojo, ¿no? Un cartel. Siempre pasa de repente, por diferentes motivos, que alguna estación está cerrada, a veces pasa algo así muy fuera de lo común y se cierra una de las líneas, pero nunca voy a olvidar cuando miro el cartel y salía en rojo, un rombo rojo, atención, todas las líneas cerradas. Entonces dijimos, bueno, aquí está pasando algo que nunca había ocurrido, que nunca había pasado. Y claro, con el correr de la hora fue aumentando la presencia de la gente en la calle, la barricada en todos lados, la protesta espontánea de todo el mundo, los cacerolazos, ¿no? Que son en Chile tan característicos, y al caer de esa noche entonces comienza una situación de desenfreno, diría yo, en que de manera muy clara y muy evidente se rebalsa el vaso, ¿no? Del descontento, y no es un descontento puntual por esos 30 pesos, evidentemente que no, sino que es un descontento con el sistema neoliberal impuesto en Chile por la fuerza, ¿no? Desde la dictadura en adelante. Rápidamente, con el correr de los días, surge la consigna que luego trascendió la historia. Yo creo que no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Con lo cual también es muy importante notar, son cosas de repente que de fuera son más difíciles de comprender, que no solamente se está poniendo en jaque a un cierto periodo de tiempo, sino que el ciclo histórico al cual se está criticando y se está encarando directamente ya no es la dictadura, sino que es esta pseudo-democracia que le siguió a la dictadura, y eso es algo que de manera tan transversal no había ocurrido nunca en Chile, ¿no? Y podemos decir, yo creo que sin miedo a equivocarnos, que entonces en ese momento se produce un quiebre histórico. Yo en lo personal estaba invitado a un concierto en el Teatro Municipal de Santiago, en pleno centro de la ciudad, y la sensación que tuve, y lo he conversado con un montón de amigos y amigas que sintieron exactamente lo mismo, donde quiera que estuvieran, fue que entré a un lugar y cuando salí, una hora después, me encontré en otro país. Esa era la sensación, muy difícil de describir, que ustedes me crean que no, que estoy exagerando, pero era una percepción clarísima. O sea, aquí, en este rato, pasó algo que cambió la historia de nuestro país y que va a cambiar nuestras vidas para siempre, y frente a lo cual no hay ninguna posibilidad de marcha atrás, vamos para adelante, la historia sucede. Y voy a citar, perdonen la elocución anticuada, me voy a citar a Lenin, con una frase muy acertada, ¿no? Decía él: hay décadas en las que no pasa nada y hay días en los que pasan décadas. Fue uno de esos días, sin duda. Y entonces, bueno, con mucha dificultad logré volver junto a mi compañera y mi amigo al barrio donde vivimos nosotros, y nos sentamos en una esquina ahí, nos daba para irse a la casa porque había una sensación de efervescencia colectiva. Nos sentamos ahí en el bar de la esquina, pedimos una cerveza, estábamos sin saber mucho qué, fuego, barricada, descontrol total, digamos, y en eso aparece Piñera en la televisión y declara el estado de emergencia y pone por primera vez, ¿no? Desde la salida de la dictadura, a los militares al mando de Santiago, una cosa absolutamente sin precedentes en democracia, y también una especie de punto de no retorno de la propia democracia. O sea, cuando la democracia desemboca en que los milicos tienen que salir a la calle simplemente por el descontrol y por el descontento social, quiere decir que esa democracia no es tal, que en ese momento deja de existir. Y ahí fue cuando yo, bueno, por una cuestión muy instintiva, porque soy cantor y porque escribo y porque la palabra en el mundo que habito, me puse a escribir, y en décima, porque esa es la tradición en mi país, aquí también, los payadores, qué sé yo, en Chile en particular tenemos una larguísima historia de crónica social en verso y en décima. Por lo tanto, esto no es ninguna idea, no es que a mí se me ocurrió, tampoco un capricho poético, no es que yo buscara la belleza particular de la décima, es que para mí era natural porque sí es, ¿no? Porque es parte de una trama histórica que tiene siglos de historia y con la cual yo me hago parte un poquitito, y para mí es muy sobrecogedor la sensación de ver esto. Jamás en la vida me imaginé en ese momento, bueno, lo que iba a pasar, y mucho menos de que estos versos iban a terminar convertidos en un libro que queda, que está en papel, que yo fantaseo, ¿no? Digo, por ahí alguien se lo compra hoy día y en 70 años más, cuando se muera, llegan los nietos a la casa a sacar las pinchas y las cosas y se encuentra con esto, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasó? Y lo lee, y así de poquitito habíamos todos contribuido nuestra pequeña gota al océano de la historia, ¿no? Al océano del acontecer de nuestro pueblo, del camino que nos ha tocado recorrer. Yo quería preguntarte
Este libro es muy particular porque tiene de un lado las décimas, los poemas que construyó Nano, y por otro lado tiene pequeñas crónicas, ¿no?, que contextualizan un poco para las personas que seguimos el proceso pero que no estábamos ahí como un testigo, ¿no? Entonces es un libro que sirve para entender la historia de Chile, la historia reciente de Chile, pero yo sé que no fue tu intención, digamos, original, sino que era más bien una catarsis. ¿Cómo fue esto de editar el libro, dejar algunos hechos, porque hubo más décimos que quedaron afuera del libro? ¿Cómo fue ese proceso? Y además en el libro, hasta mediados de diciembre, vos escribías todos los días, por lo menos lo que aparece en el libro. Luego de mediados de diciembre ya empieza a ser más espaciado eso. Un amigo mío chileno del exilio me decía, es que Chile es un país particular, o sea, el único país que yo conozco donde la revolución se toma el receso porque hay vacaciones. Una cosa así. Bueno, como tú dices, el libro está siempre estructurado así, ¿no? Se ve muy gráficamente. A un lado la fecha y una pequeña crónica en prosa que más o menos contextualiza y aclara el acontecer, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque todos los versos que contiene el libro, con excepción de la introducción y la conclusión al final, están escritos en tiempo real. Día a día yo voy escribiendo. Algunos de ellos, yo diría la mayoría, aparecen en redes sociales. Muchos también aparecen directamente en pasquines, en distintas revistas, en lienzos que se imprimían y se pegaban en las calles. Algunos los escribí directamente en las calles porque había un fenómeno muy interesante hay una guerra visual entre el pueblo que se tomó todas las paredes y todos los muros de Chile y por un lado la policía y algunas instituciones que se dedicaban día tras día a pintar de gris tan solo para que al día siguiente fuera más gente. Entonces, cuando se me propuso por parte de la editorial llevar esto a un libro, yo dije perfecto, pero estas décimas no tienen un afán retrospectivo de contar qué es lo que ocurrió, sino que más bien, como dices tú, es una cuestión más catártica y de un comentario en tiempo real de lo que estaba pasando, lo cual le quita la capacidad de explicar lo que he hecho, pero le entrega la dimensión de fuente primaria. O sea, es una cuestión que creo yo no solamente comunica qué es lo que pasó y no lo hace de manera tan efectiva, sino que comunica más bien cómo nos pasó, desde la emocionalidad también, de cómo lo fuimos viviendo, de cómo está también en el libro lleno de contradicciones y de puntos de vista de repente enfrentados, y está bien, porque tiempos tan intensos y tan convulsionados creo que naturalmente nos llevan a ciertos estados de euforia, y la euforia nos hace arrebatarnos y el arrebato lleva a la confusión naturalmente, ¿no? Y por lo mismo entonces yo propuse, porque me parecía no solo oportuno sino que imprescindible, estos otros fragmentos que están escritos, sí, a posterior, digamos, con la intención de que quien tome este libro hoy, en 10 años más, en 100 años más, o a 1000 kilómetros de distancia, como es el caso ahora, pueda tener un contexto en el cual entender, ¿no?, de qué va la cosa, y pueda además nutrirse del diálogo entre estas formas, la prosa y el verso, entre, podríamos decir, en términos muy burdos, pero para que se entienda la idea, entre la razón y la emoción también, ¿no? Entre la historia como una cuestión descriptiva y la historia como una cuestión interior profundamente llena de emociones, ¿no? Por eso toma esta forma el libro. Es muy impresionante, yo creo que los que compran el libro se van a dar cuenta. Yo lo leía y me sentía, o sea, trazaba paralelismos con la Argentina, sobre todo pensaba en la Argentina del 2001, ¿no? Es tan impresionante, por momentos me emocionaba y pensaba como si hubiera pasado también acá. Y creo que aparece mucho como una columna vertebral de un ADN común que tenemos en América Latina, y eso aparece también en las canciones. Nano en el libro menciona a Inti Illimani, menciona a Atahualpa Yupanqui, a Violeta y a Víctor Jara. Digo, esto de por qué también Yupanqui apareció en una pared de Chile, ¿no? ¿Cómo es este vínculo en que la música también puede irrumpir y transformarse en literatura, ¿no? Como esa barrera que se va corriendo un poco. Claro, porque el canto consentido, el canto que ha sido valiente, como decía Víctor Jara, es parte, ¿no?, de nuestra historia, es parte de nuestro cotidiano también, y como nunca durante esos meses de convulsión en Chile, voces como la de Víctor Jara, la de Violeta Parra, eran parte del cotidiano, eran parte del paisaje. O sea, uno caminaba por la ciudad y sonaba constantemente desde algún balcón, desde alguna casa, alguna guitarra, algún parlante,
El derecho de vivir en paz, ¿no? Tantas canciones de la Violeta Parra, el Víctor, y por ahí Atahualpa Yupanqui también, en nosotros nuestros muertos, decían en las paredes. Hay un rayado muy grande en la Alameda que finalmente queda acá, y es muy hermoso también cuando tanto hablamos de la patria grande, ¿no? Ver que en momentos como estos es cierto, es verdad. Y no son necesariamente los liderazgos políticos ni intelectuales, es el arte, ¿no? Y eso es curioso, y eso yo no vengo aquí a reivindicar ni a abanderarme por una cosa por sobre la otra, creo que no tiene sentido, pero sí es notorio y me parece innegable, ¿no? Que finalmente son aquellas voces que hablan desde la emoción y desde la empatía también, las que traspasan las fronteras y las que vuelven a ser vigentes en estos tiempos, ¿no? En el tiempo en que necesitamos reafirmarnos y vernos reflejados en esas creaciones tan puntuales, pero que tienen una capacidad de abarcar una sensación universal. Me interesa también, hay varios poemas que inspirados en el 8M, y ahí hay una crítica al patriarcado, pero también una autocrítica. Y eso me pareció muy interesante. No es tan, por lo menos yo no lo había leído, y bueno, me gustaría que nos cuentes cómo fue esta construcción. Creo que son 3 poemas del 8M. Claro, a ver, les leo mejor será. Dice acá. Les leo ambas partes, ¿no? Para que se hagan una idea de cómo va el relato. Domingo 8 de marzo. En el marco del Día Internacional de la Mujer se producen masivas marchas en todas las ciudades del país. La multitudinaria asistencia es destacada por la prensa internacional. El alcance de la convocatoria en Santiago genera polémica, al ser estimada, ojo, en 2 millones por los organizadores y tan solo 150.000 por Carabineros. Saquen sus conclusiones. Durante la tarde se producen disturbios y se viralizan imágenes brutales en las que se ve a carabineros de fuerzas especiales golpeando a Patricio Abao, de 69 años. Entonces dice: celebro primeramente al esfuerzo de mi madre, que siempre bancó a mi padre, a veces injustamente. Hoy, si bien es diferente, falta mucho todavía. Compañera, amada mía, dale, sin retroceder. El Día de la Mujer debiese ser cada día. Hasta mi generación, todos llevamos por dentro, escondido bien al centro, machismo y aberración. Toda nuestra educación fue anclada en el patriarcado, pero es cosa del pasado ya de quedar bien atrás, porque ya no cabe más aquel violento legado. Los pacos nunca destacan por pegarle a la aritmética, pero su cuenta es patética. ¿Cómo cresta es que la sacan? Sus cifras truchas no opacan la realidad evidente, y aunque lo niegue un teniente con estampa de machito, esta marcha marca un hito, cuéntese como se cuente. Le pagaron a un abuelo después de botarlo al piso, con el impulso enfermizo de rematarlo en el suelo. Protegen así al modelo y al neoliberalismo, llevándonos a un abismo de brutalidad total, con ímpetu demencial que raya en el salvajismo. Bueno, me parece tal vez que podríamos abrir el diálogo para no monopolizar acá. Si tienen ganas, no sé si están tímidos, tímidas, tímides o no. No. Y bueno, eso, abrimos el diálogo, me parece lo más interesante. Por favor. Ahí va. ¿No? Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, yo si quieres digo Rebeca. Sí, vamos. Siempre lo mismo, da poquito. No, siempre voy a hacer una cosa. En este tipo de instancias, ¿no? Después se termina, salgo y te quería preguntar, no. Después yo me tengo que ir rápido, así que ahora no. Bueno, buenas tardes, un placer conocerte. Gracias por la invitación a los compañeros del Consejo. Y mi nombre es Alejandra. Me quedé impactada con muchos paralelismos que hay. Como dijo Marina, claramente hay muchas cosas. Y después me quedó resonando el número 30. Nuestros 30.000 desaparecidos, los 30 pesos que no eran 30 pesos sino 30 años. Nada, simplemente eso, y para romper el hielo, sí. Acá paso la posta al que tenga ganas de decir algo más interesante. No, por favor. Ahí tienen cara de pregunta aquí adelante. Bueno, entonces yo les cuento algo, si están todos tímidos. Una cosa que para mí es particularmente interesante de presentar el libro en Argentina. El editor del libro, Tobias Slider, es un abogado de aquí, de
de Mar del Plata, exactamente. Y fue muy bueno para mí poder trabajar con alguien extranjero, no chileno, digamos, porque me permitió tener claridad respecto a cuáles eran los puntos, no muchos, quisimos ser también cautelosos con no llenar el asunto de notas, pero en ciertos momentos del libro también, y los propios versos tienen nota al pie, cuando ya sea que el contexto es muy local y muy particular, o de repente cosas idiomáticas también, como escucharon, ¿no? Hay mucha expresión, es un lenguaje que va y viene entre un lenguaje más abstracto y una cuestión muy coloquial constantemente. Entonces creo que para gente de otros países debe ser interesante también leerlo, porque es como meterse en la jerga también, ¿no? En el pequeño dialecto que tenemos nosotros, pero como les digo, fue un argentino el encargado de trabajar conmigo al lado, ¿no? Ya en la etapa final del libro, para asegurar que fuese posible entender tanto el contexto, las alusiones muy específicas y el lenguaje. Así que está a prueba de argentino en el texto. Bueno, si nadie pregunta, yo tengo más preguntas, Vamos, pero no sé. Ahí tienen una pregunta y... Vamos a improvisar. Bueno, antes que nada, saludarte, Nano, a vos y al compañero músico que está con vos. Soy compañero de María, del Frente Patria Grande, también músico acá en la ciudad de Avellaneda, hasta la Escuela de Música Popular, de Tango y Folclore. Relacionar un poco todo lo que es recorrido, no me quiero llevar a un punto muy personal, pero me parece que está bueno con todo que venimos nombrando a Violeta, a Víctor, a los Jaivas. Yo vengo de una casa donde la música y el arte fue el que me empujó a militar. Me parece que en el caso de Chile viene ocurriendo. Yo desde que conocí un poco tu canción, tu recorrido, también me pasa mucho con el rap chileno, que está mucho en la calle. Tuve la suerte de también compartir con Andy Portavoz y muchos pibes y pibas capaz que hoy por hoy que el rap está muy en boca de todos. Acá quizás con el trap que creció un poco más, me parece que hay un recorrido muy importante de todos esos músicos. Yo estuve como muy feliz de verlos y verlos en la calle, eso me parece que es grandioso. Y también preguntarte un poco en esa efervescencia que fue lo que fue sucediendo, y un poco de acá lo que nos preguntamos era cómo se sale de esa cuestión de la calle, de plantarse y demás, eso cómo iba a salir en la organización, si mediante asambleas, cómo hoy ves ya Boric asumiendo, cómo está la participación allá del pueblo, que si se están realizando foros, si se están realizando asambleas barriales, que algunas tenía entendido, por lo que sigo en las redes, que venía ocurriendo eso, que nos cuentes un poco desde ese lado, cómo estás sintiendo vos al pueblo. Y bueno, el libro yo aún no lo pude leer, pero felicitarte nuevamente por estar acá. Muchas gracias. Es muy buena tu pregunta, es muy interesante lo que ocurrió. Les voy a contar desde lo particular, desde mi historia, ¿no? Desde mi visión puntual. En mi barrio viven una buena cantidad de dirigentes políticos, gente que sigue profesores, etc. Pero el día 19 de octubre, al día siguiente, ¿no?, de esto, los primeros que se organizaron fueron la Junta de Vecinos, que son un par de viejas, ¿no? Pero ese par de viejas movilizaron al barrio entero y tenían todo absolutamente organizado, absolutamente claridad respecto a lo que había que hacer. Y entonces comenzamos a trabajar el día 1, pero liderados por estas señoras que eran las que llevaban organizándose y que nadie les daba bola durante décadas, hacían aquel junto, que el bingo, que no sé qué, pero cuando llegó el momento, las únicas que estaban preparadas realmente con un tejido social verdadero, no eran los partidos políticos, no eran los profesores universitarios, no éramos tampoco los artistas necesariamente, eran las viejas de la Junta de Vecinos, ¿no? Y nos convocaron a todos en la casa de una de ellas y tuvimos un par de días intensos de reunión en que identificamos por el asunto del toque de queda, por el asunto del miedo. Sobre todo los viejos tenían mucho miedo porque vivieron el golpe en los años 70, esto se veía venir, que podía pasar algo parecido. Entonces empezaron, vale, ¿qué tenemos que hacer? Hay población vulnerable, hay gente que probablemente no va a tener red de abastecimiento. Entonces, no, que yo tengo un primo que vive en el campo, no sé dónde, que tiene lechuga, ok, pum, pum, pum. Y así empezar a organizar de un día al otro, ¿no?, redes de aprovisionamiento, redes de contención emocional, redes logísticas, al mismo tiempo también redes de movilización, digamos, masiva. Ahí entramos nosotros como músicos a participar. Fue para mí de las primeras oportunidades de meterme a organizar cuestiones ya más grandes como esta. Sin ir más lejos, armamos de un día para otro un encuentro musical en la plaza del barrio nuestro, en que nosotros pensamos que iba a llegar 200, 300 vecinos y buena onda, y terminan llegando 6.000 personas, ¿no?
en un momento pasaban los helicópteros de los milicos por arriba, pero si llegaran a preguntar quién era el responsable, ni que yo, digamos, entonces se puso álgido, ¿no? Algunos vecinos, por supuesto, viejos fachos también, como hay en todos lados, amenazando con llamar a la policía, y en un momento le dije, caballero, llame a la policía, si el país está en llamas, no creo que van a venir a la plaza porque estamos tocándonos. Pero ese tipo de organización espontánea fue una cuestión sin precedente, por lo menos en nuestra vida, ¿no? Y en paralelo se comenzaron a organizar rápidamente actividades de corte más político, ¿no? Asamblea y cabildos. Esa es una palabra, yo no sé si aquí se usa la palabra cabildo, pero en Chile además tenemos una cuestión emocional muy particular porque lo que celebramos nosotros el 18 de septiembre, que además coincide que el 18 de octubre, un mes después, todo muy sincrónico, ¿no? Lo que se celebra no es realmente la independencia de España, que vino el 12 de febrero de unos años después. Se celebra el primer cabildo abierto de la ciudad de Santiago cuando los franceses tomaron preso al rey de España. Entonces los que están en Chile dijimos, bueno, nosotros respondemos al rey de España, no al de Francia, por tanto nos organizamos. Y entonces el cabildo es una institución muy anclada en el subconsciente nuestro, y comenzaron a aparecer en todas las plazas, en todos los barrios, cabildos que tuvieron, digamos, un desenlace, se podría decir vinculante, en términos de que de allí, de esas instancias, salieron muchos de los representantes que hoy están en la Convención Constitucional, directamente, tal cual, ¿no? Porque la Convención Constitucional, a la cual eso sale todo aquí relatado muy en detalle cómo fue que pasó, surge, digamos, justamente del estallido, del grado de presión insostenible que había, en que finalmente llegó un punto, el día 13 de noviembre, o sea, 3 semanas después de que comenzó esto, en que las dos opciones que había sobre la mesa, y que eran las únicas dos opciones en un momento, y que eran excluyentes obviamente, era o se cambia la Constitución o un golpe de Estado, un autogolpe. Y hoy día sabemos que eso que intuíamos en ese entonces, hoy día hay fuentes de testimonio de gente que estaba ahí, que efectivamente tal cual, ¿no? O sea, en un momento estaba el presidente Piñera con su círculo más cercano en el Palacio de la Moneda, con los milicos, ¿no? Con la gente del Parlamento, con los senadores y con los líderes del partido, discutiendo esas dos alternativas, ¿no? Entonces, bueno, se abrió paso a este proceso constituyente y se generó una situación electoral muy particular, muy sui generis, que es muy diferente a la del resto de las elecciones en Chile. Se tomó como ejemplo, digamos como modelo, el Congreso, que son 155, pero se cambió absolutamente la distribución territorial y se permitió una cuestión absolutamente fundamental, la conformación de listas de independientes, que parece una cuestión muy técnica, pero que tiene una consecuencia gigantesca, ¿no? Porque iguala la cancha a aquellos independientes con la gente de los partidos políticos, que era lo que había impedido durante décadas que la gente que no pertenecía a esos pequeños mundos de los partidos poderosos pudiera acceder. Por otro lado, cosas ejemplares del proceso la paridad, ¿no? Por primera vez se escribe en el mundo una constitución con un órgano paritario, mitad y mitad, de hecho son más mujeres que hombres. También los escaños reservados para los pueblos indígenas, que son 20 de 155, es mucho, ¿no? Si se organizan, realmente son un poder importante. Eso también hay que aclarar que no hay por qué asumir que por ser pueblos originarios tienen pensamiento político A o B y mucho menos alineados entre sí, ¿no? Pero al menos en los temas que tienen relación con la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios sí pueden actuar como un bloque. Y si es que llega a triunfar el apruebo, porque eso se tiene que licitar ahora y no está tan claro lo que va a pasar, eso hay que decirlo, hay un clima ahí de extrema crispación. Por supuesto que está la derecha con todo su capital político y con todo su control de los medios de comunicación haciendo una campaña increíble, ¿no? Todo lo posible porque gane el rechazo a la nueva constitución. También el propio proceso ha tenido problemas, por supuesto, ha habido cuestiones que hacen que la gente, que todos me incluyo, para rato nos sentamos muy desafectados también de lo que ocurre, pero son cosas propias pero de ganar, el nuevo Congreso de los Diputados de Chile va a replicar esta figura en que va a haber paridad, va a haber escaños reservados para los pueblos originarios, va a haber criterios también criterios de género en cuanto a la composición del Congreso. Entonces realmente esto implicaría un salto cuántico en pos de que esas instituciones políticas se parezcan más
a lo que es el país, en realidad, y no sean una eterna, cofradía de las élites chilenas, que es como ha sido siempre, ¿no? Y todo esto lo digo porque en el fondo nace gran parte de este ímpetu de los cabildos ciudadanos, que siguen ocurriendo, yo te diría con un poco menor intensidad, porque está la institución ya funcionando para escribir la Constitución, pero la discusión sigue ocurriendo continuamente, ¿no? Hubo una instancia hasta hace unos pocos meses de las iniciativas populares constituyentes, en las cuales, juntando una determinada cantidad de firmas, los propios ciudadanos pudimos y hicimos, ¿no?, proponer normas que van a ser parte de la eventual Constitución, y todo eso también es fruto de ese ímpetu colectivo y asambleísta. Eso. ¿Por ahí? ¿No? Sí, el micrófono para que te escuchen en el stream. No, quería preguntarte el nivel de potencia que llegaron a tener estos cabildos respecto de los partidos políticos. El tema es que veo que hay una realidad histórica en Chile, que todos se parecen, ¿no? Yo no sé, una izquierda, una derecha, para mí, ideológicamente tienen el mismo discurso. Y quería saber si esos cabildos están organizándose de modo tal de institucionalizarse como poder partidario, político. Sí, es súper interesante lo que ocurre, porque hay como una tirria adquirida al concepto del partido político, por lo mal que lo han hecho los partidos políticos, ¿no? Pero hoy día, esto lo decía Fernando Atria, que es uno de los constituyentes, un profesor de Derecho, que de hecho escribe en el libro al final, hacía notar un poco el absurdo de que las listas de independientes que rehuyen con terror al concepto del partido político, finalmente quieren ser listas de independientes con estatutos, con ciertas reglas internas, con democracia interna, alineados detrás de un cierto tipo de pensamiento. Entonces, bueno, si tiene cola, cuatro patas, ladra, ¿no? Pasa un poco eso. Yo creo que también las cosas son importantes no solamente en el fondo, sino que en la forma, ¿no? De repente las formas tienen que ir cambiando, y de repente la manera en que nombramos a las cosas nos lleva también a pensarlas, aunque sea sutilmente, de otra forma, con otras lógicas. Pero sí existe ahí, me parece, hay una situación un poquitito absurda en que hay aprendizajes colectivos también. Y aquí yo, por favor, de repente me siento en un tono un poco como pontificando, cosa que es absurdo. O sea, yo estoy aquí me están preguntando, yo estoy diciendo lo que yo creo, ¿no? Hay gente que sabe muchísimo más de esto que yo en casa, imagínense. Pero estamos todos, creo, metidos en un proceso de aprendizaje colectivo, en que nos damos cuenta también de que no es llegar a inventar la rueda tampoco, ¿no? De que por algo existen los partidos políticos, de que por algo existen los equilibrios dentro de las instituciones políticas, por algo es necesario que se produzca cierto nivel de acuerdo, de trance y de coalición para poder avanzar, porque si no pasa como ha pasado en la convención en Chile, que tienen una situación absolutamente compartimentada, en que son incontables partículas, muchas veces individuales, que están ahí reivindicando la causa X de los pingüinos de cola café y el otro de los patos de pico verde, y están con eso y con la camiseta y con la cosa y la banderita, pero a la hora de discutir de repente de temas que cruzan de manera mucho más transversal y que tienen que ver con la estructura política del Estado, por ejemplo, que es lo que se está discutiendo, no basta con ir a reivindicar tu causa puntual individual, tienes que entenderte como actor político dentro de un proceso colectivo, y eso yo creo que es un aprendizaje muy grande para todos y todas los que estamos atravesando este momento. Ahí está. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad, gracias por estar. Y en base a lo que vos decías recién, que tiene que ver con las formas, me parece que las formas y los procesos son dos cosas que no van muy de la mano, ¿no? Me parece que armar el proceso implica una red y aceptar la singularidad de cada manera de pensar, y que no hay algo escrito, y eso es lo que pone nervioso al poder neoliberal en sí, ¿no? Que no tiene cara, no se presenta elecciones, que todo el mundo, nosotros incluidos, para subsistir en este sistema, lo transpiramos, digamos, en el proceso de cambio
latinoamericano en sí, y como me parece que la potencia de la experiencia de Chile es importante en su inicio, que bueno, no sabemos todavía cómo va a cuajar, pero creo que esta oleada, como plantea Álvaro García Linera en la región, es importante de consolidar esa unión. ¿Vos cómo lo ves de hablar en lugar de formas en esas relaciones entre la plaza y la gestión, ¿no? Hoy que les toca ser parte del Estado? Primero, es imposible no destacar a García Linera, ¿no? y el concepto del Estado plurinacional, que es una cuestión que surge en Bolivia, digamos, se instaura y que hoy en Chile está en el centro de la discusión, y creo que es una cuestión que atraviesa a todos los estados de Latinoamérica, ¿no? A una gran mayoría de los estados del mundo, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos, y en donde tenemos que preguntarnos, bueno, estas instituciones que nacen con la Revolución Francesa, que por un lado desde la perspectiva histórica son jóvenes, en cuanto en que todavía necesariamente tienen que seguir creciendo y cambiando en sus formas, justamente, y por otro lado, y puede sonar contradictorio, pero lo digo muy conscientemente, son ancianas, tienen 200 años, son vetustas, son rígidas, ¿no? Y son rígidas justamente en cuanto a sus formas. Entonces, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad es una cuestión que lleva a un grado de debate filosófico, político muy profundo, es decir, ¿cómo hacemos para tener un Estado con diversas naciones que habitan ese Estado? Y cómo ese Estado se hace cargo de reconocer el derecho a existir, ¿no?, de cada una de esas naciones, desde lo lingüístico primero, desde lo judicial, que es muy complejo, y en eso están ahora en Chile por estos días, tratando de conciliar la necesidad de un sistema o sistemas de justicia que reconozcan las diferentes culturas y las diferentes maneras de lidiar con el conflicto que tiene cada uno de sus pueblos, y que al mismo tiempo no termine de facto partiendo un país en muchos países distintos, porque entonces simplemente deja de existir. Y bueno, eso es otro camino, pero no es el camino en el que estamos metidos. Entonces todo tiene que ver justamente, creo yo, con la rigidez de las normas y de las formas. Creo que muchas veces pasa en la vida, voy a hablar nuevamente desde lo personal, pero más allá de lo político, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de pareja. Cuando se van a la mierda, que a quien no le ha pasado, a quien no me ha pasado, ¿no?, como que fuera porque existe una forma más o menos rígida que no es capaz de adaptarse con la velocidad suficiente a los cambios de la realidad, ¿no? Eso mismo pasa también en las sociedades. Tenemos una idea de nosotros mismos, tenemos un supuesto acuerdo más o menos legítimo en su origen. En el caso de Chile, la Constitución actual la hicieron los milicos, bueno, saquen sus conclusiones. Sea como sea, esa estructura abstracta deja de hacer sentido, es falsa, ¿no? Es irreal, entonces se quebra, llega un punto en que se quebra. Y lo que tenemos que hacer ahora, todos creo, y acá también, y esto en todos lados, porque es un proceso que no es puntual de Chile, es una cuestión en el mundo, ¿no? Creo que tenemos que ser extremadamente creativos, porque si no lo somos, no vamos a ser capaces sino de buscar cómo solucionar problemas nuevos con las soluciones antiguas, ¿no? Es como el cliché, la frase aquella, como no espere resultados distintos, se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y por lo tanto creo que es una responsabilidad muy grande, particularmente a mí me toca de cerca, porque es mi generación la que asume el poder del Estado en este momento, y además porque tengo una relación de cercanía y de amistad personal partiendo con el presidente de la República, digamos, y con muchas otras personas que les toca estar ahí, y yo sinceramente cada vez que pienso en eso digo, qué afortunado que soy músico y que puedo cantar y que puedo abordar desde el otro lado, que sin duda que es importante, pero que no me tengo que bancar la complejidad de tener que enfrentar esa necesidad de creatividad extrema, además en un contexto de crisis sistémica absoluta, ¿no? Los estados, puedo hablar de Chile con más conocimiento de causa, pero pareciera que es una realidad transversal, al menos en Latinoamérica, es como que estuvieran en la UCI, ¿no? Están ahí apenas. Todas las instituciones están en crisis, la credibilidad que tiene el pueblo en cuanto a las instituciones que supuestamente lo rigen están en crisis. Una consecuencia inevitable de aquello es que se produce un divorcio entre la población y las Fuerzas Armadas, que responden a esas instituciones. Entonces el mediador no es válido. Al dejar de ser válido, la gente no cree, pero las propias Fuerzas Armadas tampoco obedecen a las instituciones, y ahí no, entramos en un terreno muy pedregoso, muy complejo. Por lo tanto, el grado de urgencia de todo esto es
gigante, y creo yo que quizás las tres virtudes que son más importantes en este momento son la fuerza, la templanza y la plasticidad, la capacidad de adaptación también, ¿no? al momento cambiante que nos toca vivir. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nano. Federico acá también, compañero de militancia de María, de la misma organización. Yo tuve la posibilidad de estar en Santiago más de una vez y invitado por organizaciones y compañeros de allá en alguna de las manifestaciones contra las AFP, que es un poco el equivalente a lo que acá fueron las AFJP, digamos, ¿no? La privatización del sistema previsional. Movilizaciones muy masivas, convocadas por el sindicato, por también las movilizaciones estudiantiles. Y también quería un poco retomar la reflexión de Roberto en términos de esto de las oleadas, digamos, ¿no? Se habla de como que están, yo quería como poner en cuestión, ¿no? Esta cuestión de la oleada, se habla de un giro a la izquierda en la región, un giro a la derecha, y un poco quizás también lo que se podría llegar a pensar que en realidad lo que hay es un descontento muy grande, ¿no? de los sectores populares con el sistema político, con los distintos gobiernos. Entonces hay como una alternancia de gobiernos, pero lo que prevalece es ese descontento, digamos, ¿no? Y a mí me impactó mucho lo que vos decías respecto de, bueno, hoy en Chile claramente hubo una salida por un gobierno mucho más de izquierda, pero estuvo ahí nomás, digamos, ¿no? De que los milicos asuman otro tipo de solución. Yo lo que te quería preguntar es, porque no tengo el termómetro de allá, ¿cómo evalúas vos que exista la potencia, la relación de fuerza, como para que haya cambios, como muchas de las demandas que están en el proceso constituyente, respecto de, transformaciones profundas en materia de educación, el ejemplo de las AFP, todas las demandas del pueblo mapuche, que son como muy de fondo, si pensás que eso se va a hacer efectivo de alguna manera, porque eso me da la sensación de que eso depende también, digamos, ¿no? El proceso hoy en Chile, de que se puedan canalizar todas esas demandas que son como muy estructurales, digamos, ¿no? Si ves ese músculo o si ves una situación por ahí más discutida, digamos. Bueno, pasa una cuestión un poco, que podría parecer un poco esquizofrénica en una primera lectura, y tiene que ver con lo que tú decías de que ya más allá de izquierdas y derechas hay un descontento generalizado con el sistema, ¿no? El grado de profundidad con la cual ese sistema está instaurado pareciera que también va más allá de izquierdas o derechas en la capacidad que va a tener cualquier fuerza que asuma democráticamente de cambiarlas, ¿no? De hacer esas transformaciones tan profundas y tantas a la vez, y que como en un cuerpo vivo, digamos, están absolutamente interconectadas y dependen las unas de la otra. Sin ir más lejos, ¿no? El gobierno de Boric asumió y Gabriel ganó la elección con la mayor cantidad de votos de la historia de Chile. Fue el presidente más votado de la historia, considerando que fue la segunda elección presidencial con votación voluntaria. Aún así, fue el segundo más votado de la historia. Y por otra parte, a 2 meses de asumido, tiene la aprobación más baja de cualquier presidente desde la vuelta a la democracia, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo uno entiende esas dos cosas juntas, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con el diagnóstico que haces tú, va más allá, ¿no? No tiene que ver con la persona, no tiene que ver, tiene que ver con un nivel más estructural. Y tú mencionas la AFP y me detengo unos minutos porque me imagino que es un tema complicado, pero muy a grandes rasgos les cuento lo que ha pasado. Voy a intentar, esto es un tema muy técnico, pero ahí vamos. Durante la dictadura de Pinochet se creó y se gestó este sistema privado de manejo de las plata de las pensiones. Curiosamente, y un poco irónico, el impulsor de esto era el ministro del Trabajo de la época, un tipo que se llamaba José, adivinen el apellido, Piñera, hermano mayor de Sebastián Piñera. Toque en familia, dicen, ¿no? Entonces armaron este sistema redondito, perfecto, en que la plata de todos los trabajadores y trabajadoras del país pasaba a control de estas empresas privadas con fin de lucro, ¿no? Cuyo objetivo es, ante todo, ser rentable, que se transen en la bolsa, que tengan inversionistas y que tienen que
generar la mayor ganancia posible, y que en el mundo real, ¿no? Conviven con la acumulación de la riqueza y con el gran capital en Chile, que son los mismos dueños, dicho en simple, no me pidan detalle, pero de todo lo demás, ¿no? Los grandes dueños del país son los mismos que administran esta plata, y de ahí entonces se echa a andar en gran parte el supuesto milagro chileno de los años 80 y 90 del boom económico, que tenía que ver mucho con plata de finanzas, ¿no? Con riqueza financiera, que surge de la posibilidad de controlar esta cantidad inimaginable de dinero constantemente, que por ley obligatoriamente toda la fuerza de trabajo tenía que destinar a estas empresas privadas, con la promesa de pensiones que igualaran el 100% del sueldo para el año 95, con el que, por supuesto, evidentemente nunca pasó. Pero el daño es más profundo que tan solo un sistema de pensiones injusto y orientado hacia el lucro de los dueños de las empresas. El daño real, más heavy, más difícil de remediar, creo yo, es que se cambió un sistema solidario en que toda la plata iba a un fondo que aseguraba que los viejos de ese momento, fueran cuales fueran, tuvieran pensiones dignas acorde a la economía de ese momento, a un sistema de capitalización individual. Resulta que son todos capitalistas, ¿no? Todos tienen su capital individual, del cual son dueños en una instancia que está absolutamente sacramentada por la Constitución de Pinochet, cuyo principal valor es la propiedad, ¿no? Y que el Estado subsidiario, por lo tanto, no se puede meter ahí, solamente puede propiciar que las empresas privadas hagan de lo suyo. Entonces, se produce este fenómeno absurdo en que todos somos, entre comillas, dueños de nuestras platas de pensiones, pero en realidad esas platas están ahí y no puedes tocarla, no puedes hacer nada con esa plata hasta que te jubiles, y entonces te den a discreción, digamos, de estas empresas, que por lo demás calculan el rango de vida con una cosa escandalosa, algo así como hasta los 106 años, porque una vez un viejo vivió, entonces pum, ahí quedó, ¿no? Entonces te dividen. ¿Ah? Imagínate, claro, sí, exacto. Y bueno, uno podría decir, es normal, en todos los sistemas de pensiones del mundo uno no puede sacar la plata antes de pensionarse, eso es parte de la lógica, por supuesto. Pero ahora, y esto pasó recién, ¿no? Y en una vuelta de guión absolutamente ridícula e incomprensible, yo creo, cuando lo miremos con perspectiva, durante la pandemia el gobierno de Piñera se negó a meter la mano al bolsillo fiscal. En eso Chile y Argentina son muy distintos. Aquí en Chile hay una cultura muy extremadamente austera, ¿no? En cuanto al subsidio directo, ¿no? Porque la Constitución no lo permite, porque va en contra del planteamiento mismo del Estado. Entonces, desde la izquierda, y esto es lo más increíble, en un momento de extrema necesidad, en que la gente, por orden militar, digamos, del Estado, no podía salir de sus casas a trabajar, las cuarentenas que duraron 8 meses seguidas, la primera, entonces se llegó a la conclusión de que era necesario sacar plata de alguna parte. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde? Y fue la izquierda, repito, fue la izquierda la que propuso que esa plata saliera de los fondos de pensiones de cada individuo. El famoso 10%, que ha sido el tema que ha atravesado la política chilena en los últimos 2 años, en que se propuso, inspirado en lo que pasó en Perú, primero, poquitos meses antes, que pudiese todo el mundo retirar por una única vez, y decía, por una única vez, el 10% de sus fondos de pensiones, para más o menos navegar un poco y flotar durante esos meses en que el propio Estado te prohibía salir de tu casa y mucha gente no tenía cómo procurarse, ¿no?, su ingreso básico. Lo cual, primero, tuvo la respuesta violenta y yo diría infecciosa de la derecha, porque por supuesto significaba sacar de una tirada un 10% de estos fondos que son los que sostienen el sistema financiero del país. Pero bueno, se logró, se vio como un gran triunfo. Después de esta única vez, entonces hubo ahí un resquicio legal. Todo esto se tuvo que hacer a través de reformas constitucionales, porque es inconstitucional hacerlo. Entonces se cambia la Constitución. Algunos miembros de la derecha, digamos, más populistas también se fueron sumando, ya cuando el gobierno de Piñera, después del estallido, está absolutamente en las cuerdas. Así con el segundo, así con el tercero. Entonces se han retirado ya 30% de los fondos de pensiones en Chile, con lo cual pasan varias cosas. Por supuesto, al corto plazo, todo el mundo feliz, hay plata, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Gran parte de esa plata, la gran mayoría, se usó en pagar la deuda que muchas de esas familias acarrean. ¿Y a quién se le paga esa deuda?
a las mismas personas que son los dueños, los grandes grupos económicos, dueños de los sistemas de fondos de pensiones. Por lo tanto, la plata pasa a ser de facto, pero no en la teoría de ellos, a ser 100% completamente de ellos, porque la sacaste, se la pagaste y disponen como quieran. Eso por un lado. Por otro lado, esto que es un tema más sensible, insisto, no soy un experto, solo les relato lo que yo observo e intento informarme. Se produce, por supuesto, un alza en la inflación brutal, porque empieza a haber una liquidez exacerbada, ¿no? En que hay mucha gente sumado esto a la situación de pandemia, en que muchos servicios no podían operar, no se podía viajar, no se podía mover, no se podía... Mucha gente comprando, el consumo aumentó mucho, por lo tanto, oferta-demanda, había menos cosas, más caro. Hoy día tenemos por primera vez en lo que va de nuestra vida, mi generación, problemas serios de inflación. Por primera vez en mi vida es tema en Chile el dólar. Que yo venía a Argentina y yo, después de como 15 giras en Argentina, hubo dos cosas que decidí que no iba a entender nunca, que me resigné: el peronismo y el tipo de cambio. Eran dos cosas que decía, esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Vos te quedás unos días y lo vas a entender. Ahí me explican ustedes. Pero bueno. Puede ser que no lo entiendan, pero vas a estar de acuerdo. Sí, bueno, vamos, siempre. Eso no hay duda. Y bueno, pasó esto, y intento resumir porque es mucha información, pero finalmente lo que el daño al cual me refería antes es un daño psicológico de idiosincrasia. O sea, hoy día, cuando se propone finalmente, hagamos una reforma en serio, hagamos un sistema de pensiones solidario, en que la plata va a un fondo, no, porque la plata es mía, ¿no? Entonces toda la gente, un poquitito como propiciado por un esfuerzo en una medida muy de urgencia, empujado por la propia izquierda, hoy día se opone porque como nunca tiene razones para pensar de una manera muy engañosa que esa plata es suya, cuando en realidad la única manera que tiene en una situación muy extrema de una reforma constitucional poder usarla, y hasta por ahí no más, porque mucha gente ya no tiene nada, ya sacó toda la plata, ¿no? Entonces, y por último, como cola que no es menor, tenemos un sistema de pensiones en que millones, literalmente, de personas quedaron con 0 pesos, y más encima se les puede achacar a ellos mismos la decisión, pero usted sacó su plata, ahora no venga a reclamar, ¿no? Y el resto de la gente, claro, hay un bache ahí de 30% de esos fondos. Entonces, para contrarrestar todo esto que les digo, también hay una lógica política que explica un poco, y es que hay mucha fuerza desde distintos sectores, más o menos de izquierda y de otros lugares también, que en el fondo están haciendo una maquinada grande para acabar con este sistema, para darle un tiro de gracia, pero el efecto secundario, más allá de la inflación y los efectos económicos, digamos, es un efecto psicológico brutal que demuestra y pone en evidencia a qué grado ha calado el neoliberalismo, ya no como un sistema económico, sino como una cuestión idiosincrática del pueblo de Chile que se cree dueño de este abuso, ¿no? Es una cuestión muy compleja, contradictoria. Nuevamente dejo aquí clarísimo que yo no soy un experto porque es un tema muy complejo, pero ya que tú lo planteas me parece que era interesante. Perdón por la extensión de la respuesta. Bueno. Perdón, te quería decir, la pregunta que te quería hacer era eso, la construcción de lógica que tuvo tiempo de hacer en medio siglo, porque ahora estuvieron otros gobiernos, pero un gobierno como el de ahora no ha habido, no ha sido un gobierno del pueblo nunca. Y la construcción de lógica que fue residual de la dictadura de Pinochet y el resto, que generó esa falta de solidaridad sería en este tema, y aparte la construcción de subvirtieron la verdad constantemente, y la gente compró eso, compró el miedo, compró la individualidad, compró un montón de cosas. ¿Cómo luchan con eso hoy por hoy, que es esta incipiente semilla de cambio? Ahí yo creo que, por ejemplo, el arte tiene una importancia estructural, absolutamente. Porque tenemos que reconstruir una noción de lo colectivo, ¿no? De comunidad. Y no hay comunidad sin comunión. Y no lo digo para nada en un tono religioso cristiano, para nada, sino que en una comunión colectivista, ¿no? Y por ejemplo el canto es una cuestión que construye, que facilita la comunión y por lo tanto construye comunidad. Por eso no nos sorprende que Víctor Jara, que Atahualpa, que La Violeta, que tantos otros hayan vuelto a ser protagonistas, ¿no? Muertos hace décadas, siguen estando ahí en el centro, porque son como ecos de un pasado distante tan poderoso que aún ese eco que intentaron por todas las formas posibles acallar, sigue siendo la fuerza más real y más concreta que tenemos, con todo lo abstracta que es,
para construirnos nuevamente, ¿no? Y sin duda que eso que planteas tú es lo más complejo de todo. O sea, reconstruir y despercudir la idiosincrasia de un pueblo de 50 años de neoliberalismo es muy difícil. Es muy difícil y es una cuestión que probablemente tome décadas, ¿no? Lo que no significa que no hay que empezar con urgencia, porque si no empezamos hoy, las décadas empiezan a correr desde mañana. Creo que ahí está. Por supuesto, absolutamente. Bueno, vamos a ir cerrando porque no se tiene que ir a tocar, pero Mariala tiene que entregarte algunas cosas, así que le cedo la palabra a ella. Así que hacemos entrega, Nano, de la ordenanza, copia de la declaración de interés legislativo de las décimas del estallido. Muchas gracias. También te entregamos un diploma para vos como destacado cantautor y presentar estas décimas del estallido aquí. Muchas gracias. En este Consejo de Libertad. Y bueno, siguen los obsequios para vos de este cuerpo, de este Consejo Deliberante. Un recuerdo para que te lleves a Chile. Ahí. Qué lindo. Mira. Ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y acá en este flyer queremos que nos dejes una firma. Claro, a ver, aquí. Un recuerdo para la biblioteca. Ahí va, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero, espérate, antes que terminemos. No sé si querés leer algo, Les quiero leer algo, el final del libro, ¿no? Las últimas décimas, las que concluyen, porque tanto que hemos hablado un poquito de poesía. Les debo el canto, pero no tengo que ir a grabar la televisión y estoy ahí, después de 6 conciertos, con lo que queda. Dice así. Así fue que finalmente despertó nuestro país y se cubrió todo el gris de un brillo resplandeciente. Ahora se vuelve urgente permitirse dialogar para después imaginar los futuros eventuales y así combatir los males de este Chile tan dispar. ¿Quién sabe qué nos espera en los años venideros? Transitamos los senderos de una nueva primavera. La dignidad es quimera en esta tierra golpeada. La brutalidad armada gozará de impunidad. ¿Podrá nuestra sociedad dejar de arder incendiada? Solo el tiempo y la distancia permitirán responder si se sacudió el poder de la oligarquía rancia. Por mientras, perseverancia, pasión, trabajo, humildad, esfuerzo y honestidad y por sobre todo fuerza para que nuestro pueblo ejerza su derecho a la igualdad. ¿Será que aquí se derrumba el neoliberalismo? ¿Cómo salir de este abismo sin que nos lleve a la tumba? Ya es hora de que sucumba el reino del capital para que surja al final de esta brutal sacudida un paradigma de vida más digno y postpatriarcal. Los rostros de la indolencia intentan neutralizar los cambios y perpetuar el estado de emergencia. Un proceso que en esencia debiese ser incluyente se vuelve ajeno a la gente cuando es una minoría la que impone su porfía a quien piensa diferente. Lo fundamental ahora es sentarse a conversar y despinochetizar nuestro país sin demora. Chile ya no haya la hora de marchar hacia adelante y con paso de gigante dar un salto hacia un futuro menos injusto y oscuro, más amable y más brillante. No avanzan en línea recta la historia y su acontecer y solo el tiempo hace ver su trayectoria imperfecta. En esta hora insurrecta de dudas e incertidumbre, ojalá que nos alumbre nuestra propia humanidad para que la dignidad un día se haga costumbre. Para eso hay que encontrar un consenso verdadero, pero hace falta primero que aprendamos a escuchar. ¿Dónde queremos llegar tras esta revolución? En esta enorme misión que nos plantea la historia, construyamos con memoria
la nueva Constitución. Muchas gracias a todos y todas.